Esquemáticamente, el motor lo podemos dibujar de esta manera, ¿no? Donde vamos a tener el arrollamiento principal, el rojo, que es estas dos bobinas, y el arrollamiento secundario Z1, Z2. Este es el denominado motor de fase partida, ¿sí? En el que normalmente para el arranque se utilizan las dos bobinas, y una vez que el motor está arrancado, una de las dos bobinas, principalmente es esta la que se desconecta a través del interruptor centrífugo. Bien, acá yo dibujé el motor de fase partida, que básicamente es el que acabo de ver acá, pero esquemáticamente y en circuito está compuesto de esta manera, ¿sí? A ver, ¿cuál es la característica de este motor de fase partida monofásico? Tenemos que disponemos de un bobinado de arranque o auxiliar a 90 grados del bobinado principal, ¿sí? Y tiene unas características importantes, que por ejemplo este bobinado secundario se hace con un conductor mucho más fino y además con menores vueltas, que le otorga una impedancia diferente al bobinado principal. Por eso también la corriente se desfasa, ¿sí? Al tener una impedancia diferente, la corriente se va a desfasar y vamos a lograr el efecto que nosotros queremos lograr. En cambio, el bobinado principal o el de marcha tiene más vueltas y es el conductor mucho más grueso. Tiene baja resistencia y alta reactancia. Todo lo contrario de lo que tiene el bobinado de arranque. Por tanto, su impedancia total es menor y su corriente es mayor que la corriente del devanado de arranque, ¿sí? El devanado de arranque, al ser más fino, no puede estar conectado mucho tiempo debido al riesgo de quemarse. Por eso tenemos y disponemos del interruptor centrífugo. No sé si alguien pudo ver en algún motor, en la parte trasera, en la culata del motor, existe este interruptor. Estos motores se utilizan, por ejemplo, en bombas para la pileta, ¿no? Si alguien ha tenido la suerte de abrir un motor, se va a encontrar con este interruptor centrífugo. ¿Qué más? Normalmente este bobinado se desconecta cuando se alcanza un 70% de la velocidad nominal del rotor. Bien, acá lo que hice fue dibujar el circuito que representa mi motor de fase partida, ¿sí? Yo tengo una sola tensión U a la cual están conectados tanto el bobinado principal como el bobinado de arranque. Acá tengo el bobinado de marcha o principal y el bobinado de arranque. Y este es mi interruptor centrífugo. ¿Ah? Debido a las características que son diferentes tanto del bobinado de arranque respecto al principal, lo que se produce es un desfasaje de corrientes que provocan la existencia de un campo magnético giratorio y empieza el rotor a girar. Ahora vamos a dibujar vectorialmente cómo se puede lograr ese efecto. Bien, habíamos dicho lo siguiente, ¿no? Que este bobinado, el de arranque, es muy fino y este es mucho más grueso. Por tanto, se cumple esta relación, que la realización de la resistencia respecto a la reactancia del arranque es mucho mayor que la resistencia del bobinado de marcha respecto a la reactancia del bobinado de marcha. Por tanto, vectorialmente, si dibujamos, yo tengo la tensión U acá. El bobinado, la corriente IA, ¿por dónde va a estar? Como es más resistiva este bobinado, la corriente IA va a estar acá, va a ser mucho más cerca de la tensión, va a querer estar mucho más en fase por justamente el mayor nivel de resistencia. Esta va a ser IA. Y la corriente I sub M va a ser mucho más inductiva. Por tanto, yo la voy a dibujar con rojo.
voy a dibujar y va a ser mucho más grande, ¿no? La voy a dibujar por acá. Por tanto, la corriente total estará aproximadamente, si dibujamos esto, esta va a ser la corriente total. Con esta disposición yo logro más o menos tener entre esta corriente IA y su M, que serían IB y A, aproximadamente 30 grados. ¿Cuál es el ideal? ¿Qué es lo que yo necesito tener? Que esa diferencia sea de 90 grados, ¿sí? O sea, con esto probablemente el motor, en función de la resistencia y el torque resistivo, se mueva muy lentamente, porque no tengo los 90 grados que necesito idealmente para poder mover el rotor del motor. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, recurrir un poquito a otro método o a otro elemento que me ayude a desfasar mucho más estas corrientes. Bien, ¿qué puedo hacer para mejorar el desfase que yo tenía de 30 grados y aproximarlo a los 90 grados que yo necesito para que esto funcione mucho mejor? Voy a poner un capacitor en este circuito. Esquemáticamente lo tengo acá, el capacitor lo voy a poner acá. ¿Qué va a pasar con este capacitor? ¿Sí? El funcionamiento va a seguir siendo igual. Esto va a abrir al 70% de la velocidad, por tanto después cuando llegue a velocidad plena, esta parte del circuito ya no está más, está totalmente desconectado. Pero ¿qué va a pasar con este efecto? Si dibujamos nuevamente la tensión, voy a tener U acá. ¿Cómo va a estar IA respecto a esta tensión si yo pongo un capacitor de una determinada cantidad? Se va a adelantar respecto a esta tensión. Por tanto, la corriente IA ya no va a estar acá, ¿sí? Va a estar adelantada acá, un determinado valor de ángulo en función de la capacidad del capacitor. El resto IM va a estar acá, ¿no? IM va a seguir estando acá. Ahora sí, lo que yo puedo lograr es que esta diferencia sea aproximadamente de 90 grados. De esta manera yo tengo un arranque con un torque bastante apreciable y respetable en el rotor del motor y funcionamiento adecuado de este motor. Es así como funciona el motor de fase partida con capacitor de arranque, que es el más común que existe en la industria cuando utilizamos motores monofásicos asíncrónicos. Repito que esto, tanto el capacitor como el bobinado de arranque se desconectan después de que el rotor alcance 70% aproximadamente de la velocidad nominal.